Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vea y escuchen. Sean bienvenidos. El calendario marca, ya estamos en 12 del 2025. Para muchos, la celebración de la Virgen de Guadalupe, un emblema no solo mexicano, sino para el resto del continente y otras partes del mundo. Saludamos, por supuesto, a quienes son feligreses, quienes son devotos de la Virgen de Guadalupe. Y en lo que va del panorama doméstico político aquí en los Estados Unidos, una noticia que nos parece muy apropiada para lo que son las celebraciones de Navidad. Ya lo veníamos diciendo, que este planteamiento del presidente Donald Trump declarando la independencia económica de los Estados Unidos, poniendo sobre la mesa el tema de los aranceles y cómo de manera injusta quienes importan sus productos hacia los Estados Unidos no nos lo reciben de la misma manera nuestros productos. Y eso ha visto un cambio y eso además ha generado un incremento en las arcas, en lo que recibe en cuanto a dinero, pues en cuanto a lo que es los negocios que se van haciendo con los Estados Unidos. Y resulta que ahora se ha dado a conocer por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que los trabajadores estadounidenses podrían recibir reembolsos muy grandes de $1,000 a $2,000 por hogar a principios del nuevo año. Estos cheques llegarán en el primer trimestre del 2026 como resultado de los recortes de impuestos incluidos en la amplia ley One Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump. Creo que vamos a ver entre $1,000 millones y $150 mil millones en reembolsos, que podrían ser entre $1,000 y $2,000 por hogar. Varias disposiciones de la legislación, incluidas la autodeducción y la exención de impuestos sobre las propinas, son responsables del día del pago, es lo que dijo también el secretario. Los estadounidenses con empleo aún no han ajustado sus retenciones de impuestos, por lo que muchos recibirán reembolsos el próximo año. Después de recibir el reembolso, se espera que los residentes de Estados Unidos cambien su estado de retención para que se les deduzca menos impuestos de cada cheque de pago. Los trabajadores verán entonces un aumento real en sus salarios. El lunes, en lo que va de esta semana, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo también que los estadounidenses probablemente recibirían entre $1,600 y $2,000 adicionales el próximo año, en gran parte a través de los reembolsos de impuestos, esto según la cadena CNBC. Y pues ya lo habíamos anunciado, pues esto también de alguna manera, como lo ha dicho el presidente Donald Trump, esto es gracias al trabajo que también viene realizando en materia económica. ¿Ven? Hay cosas que esto, por ejemplo, cuando usted le pregunte a los principales medios de comunicación, se van a encargar de entorpecer o de tergiversar este dinero. Y yo entiendo que la mejor forma de hacerlo sería hablar de un préstamo, o que al igual que la administración Biden, que infló muy, pero muy grave, infló la deuda pública, fue estratosférico, pues querrán decir que ahora, si el presidente Trump da estos cheques, pues estaríamos propiciando una nueva era de inflación, así como lo tuvimos en el 2022 y 2023. Sin embargo, nos parece muy apropiado mencionar que mucho de este dinero no es que vaya a salir de una deuda pública, no es que se va a prestar dinero para poder darle un cheque a las personas, sino al contrario, de todo lo que se está recaudando a través de los impuestos, pues se va a devolver a las personas de este dinero duramente ganado. Ahora, interesante es también ver cómo es que esto se va desarrollando y cómo nosotros, sin darnos cuenta, hemos ido viendo el valor adquisitivo de nuestro dinero y cómo se puede mejorar. Porque no solamente es ver pasar
como las crisis que tuvimos el 2022 y 2023, le decía yo, tan simple como recordar el precio del huevo. Una caja de 60 huevos que fácilmente usted podía encontrar en 10, 11 dólares en las tiendas, en los supermercados Walmart. Esa misma caja llegó a costar 32, 34 dólares. Sí. Nuestro dinero ha ido devaluándose de una forma brutal. Y es que algo que la gente todavía no entiende es que el costo de estos programas de justicia social no son sostenibles y tarde que temprano van a quebrar incluso economías de países muy ricos. Y no estoy hablando solamente del caso nuestro aquí en los Estados Unidos. Este hecho, por ejemplo, de que la administración de Joe Biden no solo haya permitido la invasión migratoria, donde llegaron de entre 10 y 14 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos, o por lo menos un porcentaje bastante inusual pero alto, de criminales prontuariados, o sea, con un largo prontuario criminal, pues todo esto ha sido programado, todo esto ha sido premeditado. Y claro, para poder tener a toda esta gente hay que tener una logística, pero sobre todo dinero. Dinero que nos ha costado a nosotros los contribuyentes. Y claro, en toda esta retórica que traen los demócratas y en general es la internacional socialista de un estado de bienestar y poderle dar justicia social a la clase media, a la clase pobre, a los desposeídos, a los que no tienen oportunidades o por cualquier cosa del destino, pues simplemente habrá que ser personas buenitas y ayudarles. Pero claro, el socialista siempre le gusta hacer caridad con dinero ajeno. Y cuando digo dinero ajeno, no solamente me estoy refiriendo al dinero de los impuestos duramente ganado por la gente que realmente trabaja. No, sino también de cómo los estados, la mayoría de estos que se comprometen con toda esta justicia social, tienen un grado de endeudamiento, pero que es brutal, que no es sostenible además. Sí es bonito escuchar a todos estos sinvergüenzas decir que el pobre que no debería vivir en la calle o que los jóvenes que no tienen capacidad para poder comprarse un departamento o una pequeña casita o que incluso no les alcanza siquiera para comprarse un carrito del año, deberían tener las oportunidades y que para eso está el papá gobierno, para asistir y claro, siempre fomentar este paternalismo estatal. Pero otra vez, esto no es sostenible. Y lamentablemente, todo esto de la justicia social, que ya se viene implementando desde los 90s y en lo que va de este siglo XXI de una forma ya más descarada y abierta, no es otra cosa que decirle al que trabaja, mira, sigue sacrificándote, échale ganas, paga tus impuestos y nosotros vamos a recaudarlo y lo vamos a distribuir como consideremos es mejor. Y le dicen al que no trabaja, tú no te preocupes, nosotros los políticos socialistas te necesitamos pobre, dependiente, inútil, y mientras tú sigas dependiendo del Estado, pues nosotros vamos a seguir trabajando por ti. Tú sigue votando por nosotros y nosotros seguiremos haciendo leyes para que tú sigas tranquilo en casa, ve tu Netflix, no te preocupes por ir a trabajar. Total, si tienes 3, 4, 5 hijos, nosotros a través de la devolución de impuestos también te vamos a dar para que tus hijos tengan para comer. Y si te has divorciado de tu familia o de tu pareja y de tus hijos, pues nosotros también nos vamos a encargar de darle techo. Y todo esto va a ser patrocinado con el dinero de los contribuyentes. Pero le vamos a seguir diciendo y mintiendo a la gente de que es gracias a nosotros, los socialistas. Y así la gente ha sido engañada. Y no solo aquí en los Estados Unidos, en gran parte de Occidente. En gran parte de Occidente. Y hoy usted puede revisar, y ojo, tal vez estoy siendo muy corto en el tema de la ampliación de todas estas políticas, pero veamos el nivel de endeudamiento de los países occidentales. Revisemos el endeudamiento de España, Francia, Reino Unido, Canadá. Ahí tienes igual a México, ya que estamos tan cerca con este vecino. ¿Cuánto es su deuda pública y cuánto ha aumentado en la pasada gestión de Andrés Manuel López Obrador? Y como México, el resto del continente. Muchos podrán decir que esta exagerada y exacerbada petición de créditos ha sido gracias a esta situación del COVID-19, que también ha sido provocado. Pero la realidad es esta. Todas estas políticas de justicia social
Lo que hacen primero es incrementar lo que llaman esta masa monetaria, inventada, falsa, y mezclan el dinero falso, porque es dinero falso, mezclan el dinero bueno con el dinero falso en el mercado, que se supone es un mercado orgánico, donde la gente que ha trabajado y ha ahorrado su dinerito y ha prosperado a través de lo que es esa cultura del esfuerzo y el trabajo, digamos que ha tenido un ahorro de 10 a 20 años y que ha decidido invertir o que ha decidido comprar propiedades, ha decidido hacer con su dinero que produzca más dinero. Pero resulta que este dinero que ha sido ahorrado, bien cuidado, trabajado, que está en el mercado de forma orgánica, pues termina mezclándose con el exceso de dinero que llamamos esta masa monetaria que imprimen los gobiernos. Y este dinero se mezcla, ¿y qué es lo que hace? Hace devaluar ese dinero. Sí. Lo que antes tú podías comprar fácilmente, vamos a simplemente poner una maleta que podía costarte antes unos $15, a lo mucho $20 de la mejor calidad. Hoy no lo encuentras por menos de $60. Y le estoy hablando de una marca chinita desechable. Ya una buena maleta le va a costar más de $100, $200. Pero ¿acaso la maleta es la que ha cambiado de valor? ¿O es que la han mejorado? ¿O es que ahora es una super maleta? No. Claro que no. Lo que ha pasado es que tu dinero ya no es el mismo. Tu dinero es el que ya no tiene el mismo poder para comprar las cosas que comprabas hace 20 años. Y esto gracias a este deterioro que genera el mismo gobierno al momento de sacar préstamos. Sí. Hoy en día, el gobierno te puede decir que te va a regalar de $1,000 a $2,000 aquí en los Estados Unidos. Y sabes que ese mismo dinero ya no va a comprar las mismas cosas que tú fácilmente podrías comprar hace 20 años. ¿Pero quién lo ha provocado? Los mismos gobiernos. Aquí nuestra deuda en los Estados Unidos es un récord que realmente es brutal. 38 trillones de dólares es nuestra deuda. ¿Qué le parece? Son cifras que seguramente, no sé, en este momento si usted tiene el cálculo en la mente de cuántas cifras tiene 38 trillones de dólares. Pero es muchísimo dinero. Y claro, tienes a una prensa progresista, una prensa que es aliada de las políticas de izquierda, que es aliada de toda esta justicia social, justicia racial, y que cuando tienen gobiernos de izquierda, como por ejemplo los de Joe Biden y cualquier otro de corte socialista, pues ahí están con ellos. Ahí están para aplaudir cuando se dice se va a elevar el salario mínimo nacional. Se va a recurrir a un préstamo para poder cubrir las necesidades de todos esos bonos que se tiene que dar, ya sea porque hay que cubrir la necesidad de la mujer embarazada, que tal vez no tiene para pagar su embarazo, no tiene para pagar su cesárea, su hospitalización. Y vamos a sacar dinero para prestarnos y vamos a cubrir esa necesidad. Y, claro, el socialista es bueno para crear necesidades. Buenísimo, porque otra vez le gusta hacer siempre caridad con dinero ajeno. Y lo que la gente no entiende es que cuando está aplaudiendo, son ellos mismos los que están permitiendo que terminen con su economía. Porque ese dinero bueno, que tal vez tienen ahorrado, duramente ganado, cuando ya se mezcla con este dinero que es la masa monetaria, que es el nombre que le ponen para la falsificación de dinero de los gobiernos, pues termina devaluando el valor de ese dinerito guardado, y cuando ya se mezcla todo el dinero, pues ahí está la inflación o la devaluación de la moneda. Todo esto de la justicia social tenemos que analizarlo, no solamente aplaudirlo como focas. Tenemos que hacer y marcar la diferencia del por qué el ser humano, que es un animal consciente, se diferencia del resto de los animales de la especie, o sea, del mundo. Tenemos un cerebro para poder pensar. Usted tiene que entender también un poquito de lo que es la economía básica. Si seguimos apoyando y aplaudiendo todas estas medidas que, por ejemplo, ahora Nueva York se va a aventurar con un socialista, el cual quiere que exista el transporte gratuito, la salud gratuita, la educación gratuita, eso es mentira. Alguien lo va a tener que pagar. Y cada vez tenemos en el estado, en la ciudad de Nueva York y en general en el estado de Nueva York, que es netamente demócrata, cada vez hay más gente que decide ya no trabajar. No quieren ya trabajar. ¿Por qué? Porque el gobierno les va a regalar. ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta dónde se puede endeudar también una ciudad?
Porque no solamente estamos hablando también del endeudamiento, o sea, la deuda pública de un gobierno federal. También hay deuda pública interna de cada estado, de cada ciudad. ¿Hasta dónde el ciudadano va a poder pagar los impuestos? ¿Hasta dónde va a tener que sacrificarse el sector privado para mantener a toda esta bola de inútiles que les encanta vivir del socialismo, que les encanta vivir así? Mire, regálame por favor. Regálame por favor. Y ahí están todas las políticas para asistenciar, o sea, de asistencialismo para poder asistir a la gente a cualquier pedido. No es sostenible. No lo es. Y ojalá que los principales medios de comunicación, que generalmente son los que tergiversan la noticia, en este sentido, en el cual empezamos hablando de que es posible que el próximo año este gobierno termine devolviendo entre $1,000 y $2,000 a cada familia estadounidense, pues sea entendida de esa manera. Pero también habrá que investigar a fondo si es que eso es real. Y que los medios de comunicación no le vayan a mentir a usted para decir que este dinero va a incrementar la deuda pública. Eso también habrá que ver si es verdad. Pero no se deje engañar. Ya le vengo diciendo un montón de tiempo que lo importante aquí es reconocer la mentira y el mentiroso. Hablando de los principales medios de comunicación, aquí hay un dato que me parece... antes de ingresar con esto de los medios de comunicación, solamente para que usted lo sepa, los Estados Unidos ya ha decidido ponerle fin al estatus legal temporal de los etíopes. Sí, esta es una noticia que sale en Reuters. Dice, el gobierno de Trump está poniendo fin al estatus legal temporal para los ciudadanos de Etiopía en Estados Unidos. Este es un aviso que ha sacado del gobierno. O por lo menos ha sido la Secretaría de Seguridad Nacional o la secretaria Kristi Noem en un aviso publicado en el Registro Federal. Dice, después de revisar las condiciones del país y consultar con las agencias pertinentes del gobierno de Estados Unidos, el secretario determinó que Etiopía ya no sigue cumpliendo las condiciones para la designación del estatus de protección temporal. Así es. Así nomás es. Y la pregunta, aunque es retórica, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Y no solamente esto se circunscribe al tema de los etíopes. Ahí vamos a ver que, y esto no es que yo ejerza la clarividencia, o es que me gusta ver el futuro, tengo aquí una bolita de cristal que me permita saber cómo va a pasar, pero créanme que esto tarde que temprano igual va a llegar con la gente de Somalia. Porque este caso de Minnesota es realmente grave. Lo que han defraudado, lo que han robado estos somalíes y que se han llevado dinero incluso para financiar el terrorismo, es grave. Y ya lo viene advirtiendo el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. No les sorprenda que tarde o temprano también estén hablando de esto mismo con la gente de Somalia. Le decía, aquí hablando de los principales medios de comunicación, aún recuerdo hace unos años, cuando todavía estábamos trabajando en el proyecto americano, habíamos hablado sobre la amenaza real que representaba un nuevo grupo de inversionistas que estaba con el dinero de George Soros y que había decidido comprar un conglomerado de radios, las cuales en algunas de ellas pues se ejercía la resistencia o el anticomunismo o el antisocialismo. Sí, lo decíamos hace años, hace 3 años exactamente. Y ahora pues han decidido, estos mismos que compraron esa radio y que inicialmente habían dicho públicamente que de ninguna manera esto significaba cercenar la libertad de expresión o atacar los pequeños o los pocos espacios de los conservadores. ¡Mentira! Y lo dijimos en su momento. Radio Mambí, una de las radios tradicionales anticastristas, anticomunistas en Miami, aquí en el estado de la Florida, esta noche, a las 12 de la medianoche, es la última emisión. O sea, si usted está escuchando en este momento o nos está viendo y va a escuchar o está viendo este programa allá por Miami, escúchelo porque va a ser la última vez que usted va a tener la oportunidad de escuchar a una radio anticomunista, antisocialista, anticastrista. Sí, esto ya está confirmado. Aquí hay un artículo que sale de Fox News. Dice, la histórica estación de radio conservadora en español de Miami cerrará hoy viernes.
solo 3 años después de una controvertida adquisición por parte de un grupo vinculado a George Soros. Radio Mambí, vinculada desde hace tiempo a la comunidad cubana exiliada de Miami y reconocida por su programación anticomunista, fue adquirida, junto con otras emisoras en español, por el grupo vinculado a Soros en 2022. En aquel momento, muchos conservadores, especialmente hispanos de derecha, la calificaron de intento de la izquierda de controlar la información que llegaba a los votantes hispanohablantes. La emisora ha decidido cerrar definitivamente sus canales, alegando problemas financieros. Durante 4 décadas, Radio Mambí ha sido un punto de encuentro para el sur de Florida y quienes defienden el ideal de una Cuba libre. Siendo a menudo el líder del mercado de la conversación en español, nuestros micrófonos dieron la bienvenida a presidentes, gobernadores, alcaldes, disidentes y presos políticos, íconos culturales y voces comunitarias. Esto que sale por acá es un comunicado del gerente general de Radio Mambí, Mike Sena. Él dice: acompañamos a Mambí durante huracanes e historia. Al igual que nuestra hermosa ciudad, Radio Mambí, su audiencia y la industria mediática están evolucionando rápidamente, lo que representa desafíos financieros para muchos en el mercado. Ahora, muchas personas, cuando hicieron la compra, nosotros habíamos dado mucha información muy exacta. Usted puede revisar los podcasts que en mi programa, en ese entonces no era Conserva la Voz, en ese entonces nosotros teníamos el podcast de Entre Líneas. Y nosotros habíamos hecho un trabajo exhaustivo de investigación para mostrar cuáles eran los vínculos que venían desde las organizaciones ligadas a la Open Society. Y cómo muchos exfuncionarios de la administración de Obama habían logrado tener esta adquisición y conseguir a través del dinero de Soros poder adquirir estas estaciones de radio. Entre ellos también muchas de estas figuras prominentes que eran presentadores de Univisión, una presentadora en realidad, y además de ella otras, que no tienen ningún tipo de afinidad por la derecha, mucho menos conservadores o siquiera estar en el centro. No, son demócratas declarados. Sí, activistas. Se dicen periodistas, pero son activistas demócratas y que fungen como presentadores de televisión en las cadenas nacionales en español. Y nosotros habíamos advertido claramente que aquí iba a haber una censura o una cancelación a los espacios que de por sí ya son pocos, que de por sí son realmente mínimos, de los disidentes o de los que somos conservadores o tenemos una afinidad con el pensamiento de derecha. Por eso para nosotros es realmente importante que usted se vaya dando cuenta. Mucha gente decía, y creo que esto también es parte de la ingenuidad, y no entiende cómo son los procesos políticos y cómo son también los procesos de ingeniería social o lavado de cerebro. Mucha gente creía que cuando esta organización o este grupito que adquirió con el dinero de Soros, que lo que iban a hacer era traer a presentadores o locutores de izquierda o de la izquierda más radical, o sea, activistas demócratas, y que esa iba a ser su manera de contrarrestar. Pero por supuesto que no. Si usted pensaba que algo así iba a venir, está muy ingenuo o realmente muy fresquito en este tema político. El mecanismo que tienen, todo este surderío, no es que a usted le van a convencer a través de programas de política u opinión política, como por ejemplo mi programa. No. Para ellos basta que usted esté entretenido, que usted esté distraído. Y eso es suficiente. Eso es suficiente, porque así usted va a escuchar la mayoría de las estaciones de radio, sus locutores le van a decir: ya estamos en lunes, comenzando la semana, una dura semana de trabajo, y nosotros aquí estamos para hacérsela más llevadera. Ahí hay ya un mensaje claro. De por sí, ya ellos te están diciendo y condicionando de que pase lo que pase, tu vida, o sea, a lo que quiera que te dediques, no hay cómo tú vayas a crecer, prosperar. Mientras tanto, nosotros te vamos a divertir, te vamos a entretener. Tú no te preocupes por lo que está pasando en el gobierno. No te preocupes por el tema político.
nosotros te vamos a dar reggaetón y reggaetón y reggaetón, porque esa es una música no solo para ignorantes, sino para gente que realmente no puede pensar y no quiere pensar. Y te vamos a meter y vamos a poner más reggaetón. Pregunte usted cuántas estaciones en español a nivel nacional le ponen música de reggaetón. En español, ¿no? Y comparado con los últimos 20, 30 años, ¿cuánto es ese incremento en porcentaje? Pero digamos, no vamos a hacer una lucha contra el reggaetón porque realmente no nos interesa. Es una música que, otra vez, es para gente que... Y hay expertos que eso van a demostrar. O sea, no es mi desprecio el que está hablando por la música del reggaetón. Es porque, en lo personal, la música que promueve el reggaetón, primero, no tiene calidad musical. Segundo, la basura de letras denigran exageradamente a la mujer y la vuelven una prostituta. Y normalizan esa idea mientras nuestras jovencitas, igual que nuestras niñas, la van escuchando todos los días. Pero eso es un tema aparte. Los principales medios de comunicación, o quienes son parte de los principales medios de comunicación en televisión, en radio y ahora también en las plataformas sociales, lo que hacen es simplemente distraer a la gente. Fíjese usted, en las estaciones de radio, ya todos los han convencido de que no hay que hablar de política porque hablar de política divide. Y más porque tenemos un ambiente de confrontación o hay un radicalismo. Entonces, ellos han optado porque no vamos a poner nada de política. Una que otra información de 30 segundos o de 1 minuto cada cierto tiempo. Pero, ¿qué hacen ellos? Te distraen con música. O sea que la ingeniería social no viene simplemente para mostrarte un punto de vista político. No. Con que te mantengan entretenido es suficiente. Y entonces, cuando llega la época electoral, ellos venden los espacios publicitarios para que los políticos, especialmente los de izquierda, empiecen a salir una y otra vez. Sí. Ahora, yo creo que ya usted se ha dado cuenta. Empezando en los principales medios de comunicación en español, las cadenas, te dicen que tienen programas informativos, incluso comienzan desde las 5 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. 1 hora y media. Y te hacen creer que esos son noticieros. No lo son. Revise el porcentaje de materia informativa que le dan a usted. Apenas si deben llegar al 50%, estirando mucho. Porque el resto es entretenimiento disfrazado de noticia. Y usted puede revisarlo constantemente. Y ese es el mecanismo que ha encontrado toda esta agenda progresista para poder insertar en la mente de las personas, la desidia. Desidia completa. Tú no te preocupes de la política. No importa que la política te obligue a pagar más impuestos. No importa que la política te controle más al momento de gastar. No importa que la política te cercene tus libertades y te diga, a través, por ejemplo, de una pandemia, que no puedes andar. O peor aún, te obligue a vacunarte y si no te vacunas, no puedes viajar. No. Tú no te preocupes si aquí hay problemas económicos nacionales. No, tú bailas reggaetón. Tú escuchas solamente música y entretenimiento. Y con eso, incluso vete a una telenovela o vemos la forma en cómo te regalamos Netflix o cualquier distribución de contenido en streaming. Ahora incluso hay muchos de esos contenidos que son gratuitos en el internet, ya no tiene que pagar. ¿Por qué cree que es todo esto? Es porque hay una agenda globalista, y en este caso que es anti-estadounidense, que lo que quiere es tener a la gente, primero, entretenida, desinformada. Mejor si está aislada de su familia. Mejor si está confrontada entre hombre y mujer. Mejor si hay una confusión identitaria en los más adolescentes para que se peleen con su familia. O mejor, promovemos el aborto como si se tratara de un derecho. Entonces tienes el caldo perfecto para que una sociedad esté constantemente enfrentada, confundida y dividida. Y de por sí, lanzamos un experimento como el COVID y hasta la tenemos enferma. Y ahí tenemos el escenario perfecto para tener un sistema de emergencia constante y tenemos la potestad como políticos y encima de ellos las corporaciones y encima de las corporaciones las familias de siempre, toda esta agenda globalista,
para poder hacer con la sociedad lo que nos dé la gana. Y cambiar los derechos y las leyes y sobre todo las libertades como se nos antoje. Parece una teoría de conspiración, pero no es más que la realidad que se viene ejerciendo por varias décadas. La gente todavía no despierta y todavía no entiende cuáles son los mecanismos y la importancia que tiene para que esta agenda globalista se vaya concretando. Y es a través de los principales medios de comunicación. Esos medios de comunicación que en los Estados Unidos, o en general en Occidente, representan más del 80% que está en poder de la agenda globalista y que son los que determinan qué es lo que va a ser noticia. Son los que deciden qué usted debe entender por noticia y qué le van a dar a usted para que entienda por noticia. Y después hacer que usted se vuelva la opinión pública, sin que usted siquiera haya participado. Es así como construyen las narrativas. Y otra vez, mi insistencia. Necesitamos no solo tener una actitud crítica, ejercer una actitud crítica. Debemos aprender a reconocer la mentira y a los mentirosos. Vamos a la pausa. Ya regresamos más de Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Facebook como Freddy Silva Ayala. En Instagram estoy como Freddy Silva 80. En X, antes Twitter, como Freddy Silva TV. Igual que en TikTok y también en YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir estos programas para llegar a más gente. También tenemos www.loramediatv.com, loratvmedia.com. Es el espacio donde no solo encontrará este programa, también usted encontrará información objetiva con periodistas que hacen un trabajo objetivo. loramediatv.com, loramediatv.com, un espacio para usted. Le decía antes de ir a la pausa que este tema de los medios de comunicación es realmente vomitivo y mi desdén está muy bien justificado. Y también usted sabrá que recomiendo mucho que usted visite esta empresa que es Media Research Center, que hace un trabajo de investigación sobre los medios de comunicación, mediaresearchcenter.org, y también tiene el espacio de newsbooster.org. Aquí hay dos estudios que quiero mencionar y que seguramente a usted también le va a interesar. Le voy a leer parte para que así también usted tenga la oportunidad de darle una lectura. El estudio que sale hace 2 días dice: el etiquetado de PBS NewsHour sigue siendo de línea dura y hostil hacia los conservadores. Miles Taylor, invitado de PBS NewsHour y activista anti-Trump, conocido en los medios por Anonymous, se quejó de que el principal asesor del presidente Donald Trump llamara al Partido Demócrata una organización extremista nacional en un segmento del 27 de agosto de 2025. Dijo: ese es un lenguaje realmente aterrador. Por eso es fascinante con qué frecuencia la propia PBS utiliza hábitos de etiquetado hostiles, similares y realmente aterradores contra los conservadores, pero casi nunca contra los liberales, como revela este nuevo estudio de Media Research Center. Los analistas contaron las etiquetas ideológicas que utilizó, más bien de estilo, izquierda y derecha, utilizadas por los presentadores, reporteros y colaboradores de PBS NewsHour. Con respecto a la política estadounidense, desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre del 2025, los programas de PBS News Weekend no fueron incluidos. Dice este resultado del estudio: el personal de PBS utilizó 44 variaciones de etiquetas de extrema derecha y solo 4 etiquetas de extrema izquierda, una proporción de 11-1. El personal de PBS también utilizó etiquetas simples de derecha e izquierda con una disparidad de 17-12. Por lo tanto, en general, la disparidad en las etiquetas fue de 61-16. Las cifras se mantuvieron dispares tras la firma del proyecto de ley que revocaba la financiación federal de PBS y NPR el 24 de julio.
con 11 variantes de etiquetas de extrema derecha y 2 de extrema izquierda. En general, la disparidad de las etiquetas después del 24 de julio fue de 17 a 9. La cobertura del asesinato del activista conservador Charlie Kirk comenzó el 10 de septiembre de 2025, lo que podría haber inclinado ligeramente las cifras brutas posteriores del 24 de julio hacia el equilibrio. Incluso esas cifras tan crudas subestiman la magnitud de la inclinación de PBS. Muchas de las etiquetas de izquierda venían en un contexto importante. Algunas fueron utilizadas por el personal de PBS mientras afirmaban negar su aplicación. Etiquetas genéricas de izquierda a veces se mencionaban junto con una etiqueta similar de derecha, por ejemplo, ya seas de extrema izquierda o de extrema derecha. Se dieron muchos ejemplos de atribución, promover a alguien externo a PBS que calificara de izquierdas a una persona o grupo no es PBS en sí. Bueno, voy a dejar que usted termine este estudio que me parece muy interesante. Pero en términos generales, este análisis que se hace a través de Media Research Center, uno nos va diciendo, por mucho que usted crea que las cosas han cambiado, porque tenemos una administración republicana de derecha, conservadora, no es cierto. El activismo radical de izquierda está presente. Los boicoteadores todavía están incluso dentro de agencias, de oficinas o instituciones que reciben dinero de los contribuyentes. Pero más importante aún, este tema de etiquetar, es el etiquetamiento, como lo decía el gran Santiago Abascal, no nos matan por fascistas, nos llaman fascistas para matarnos. Y es que es así. Es así. Véalo como lo vea. Y no estaba Santiago Abascal no estaba hablando solamente de que están matándonos así de forma literal, aunque en la práctica también lo están haciendo. Pero también se refiere a que nos dan muerte civil. Porque una vez que nosotros emitimos con hechos, probando evidencia, y eso todavía se refuta en el aire en un programa, en vivo, estos medios de comunicación no te vuelven a llamar porque saben que decirles la verdad, contradecirlos, le resta la audiencia. Porque una vez que la audiencia está informada y con además evidencia, con hechos, la gente deja de creerles. Entonces tú eres un enemigo para su crecimiento de audiencia, por decir la verdad. Pero entonces, cuando Santiago Abascal dice, no nos matan por fascistas, nos llaman fascistas para matarnos, también es porque quieren matarnos, quieren censurarnos, quieren cancelarnos de los principales medios de comunicación, de las principales plataformas y podcasts, o de servicios informativos, de entrevistas. Y esta es su manera de hacerlo. Nos quieren llamar siempre con la etiqueta de extrema izquierda, ultraderecha. Perdón, a nosotros nos llaman de ultraderecha, extrema izquierda, la derecha radical. Sí. ¿Y cuando hacen mención sobre los socialistas? Cuando los socialistas te dicen, aquí en los Estados Unidos los demócratas, o igual PSOE en España, o cualquier otro partido socialista en el mundo, cuando los socialistas llevan adelante, promueven, pero además buscan la financiación para la agenda transgénero, donde niños son sometidos a hormonización para volverlos farmacodependientes, para que después sean llevados a una cirugía donde les mutilan sus órganos sanos. Para ellos, para los principales medios de comunicación, todos estos activistas de izquierda no son llamados activistas de izquierda, ni a pensar que les van a llamar activistas de ultraizquierda, de la extrema izquierda, de la izquierda radical. Pero cuando alguien emite una defensa en contra del aborto, como mi persona, y cualquiera que es provida, entonces es un activista de derecha, es un ultraderechista, es de la extrema derecha. Es más, ahora ya el título es ser fascista.
Y así es como a uno lo etiquetan. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta que dentro de lo que se llama la batalla cultural, precisamente estas etiquetas son importantes para la agenda de izquierda. Por eso ellos, dentro de su protocolo o su libreto, ellos cuando tienen un debate y saben que lo van a perder, lo primero que tienen que hacer es atacarnos, no solo con estas palabras de derecha, sino también de decirnos que somos xenófobos, islamofóbicos. ¿Y sabe por qué utilizan el tema de la fobia? Porque en términos clínicos, la fobia es un miedo irracional que necesita ser tratado psiquiátricamente. En otras palabras, están diciendo que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros comentamos, es de personas que están mal de la cabeza y que necesitan revisión psiquiátrica. Entonces, esto también se puede traducir como una persona que no está en sus cabales, una persona loca. Por eso los socialistas rápidamente te señalan de xenófobo, islamofóbico, transfóbico, para que en sus palabras te estén diciendo, mira, con un loco como tú no podemos hablar, no estás en tus cabales. Y de esto hace eco los principales medios de comunicación. Porque entonces, hablar sobre lo que no está de moda, pero hablar la verdad, entonces, ¿por qué tendrían que meterte o incluirte dentro de su lista de invitados si tú estás mal de la cabeza? Entonces, cuando otra vez Santiago Abascal dice, no nos matan por fascistas, nos llaman fascistas para matarnos, es que esta gente, a través de estas etiquetas, que lo ponen los principales medios de comunicación a través de sus activistas demócratas, o igual de cualquier activista de izquierda, lo hacen precisamente para cancelarte, censurarte, darte muerte civil. Y por eso también yo entiendo que tiene que haber un control. En los Estados Unidos hay la FCC, pero parece que incluso presentando este tipo de estudios, como lo hace Media Research Center, parece que no existe interés. Porque claro, los medios de comunicación también dirán, esto es parte de nuestra libertad de expresión. Pero ¿hasta dónde también se maneja la libertad de expresión de estos principales medios de comunicación cuando establecen narrativas falsas, mentirosas, pero que encasillan y que hacen que a quien quiera que llamen en sus etiquetas o las etiquetas que pongan, pues prácticamente no solo lo están desacreditando, ridiculizando, vilipendiando, censurando y cancelando. Siempre el ataque va a ser para el que piensa distinto. Pero hay una vitrina sumamente amplia para aquel que tiene todo tipo de disforia, que está mal realmente de la cabeza, pero es aceptado porque sus palabras son bonitas. Porque hay que salvar a las ballenitas, porque hay que salvar el bosque, porque hay que salvar el planeta, porque hay que ser amigo trans, hay que ser amigo tolerante de la agenda LGBT, porque hay que ser empático con las mujeres que abortan, porque es su derecho. Y nosotros, de este lado, no tenemos la oportunidad de poder hablar. Pero ellos tienen toda la ventana abierta para poder decir lo que les da la gana. Así fuera en contra de la misma humanidad. Disfrazado, como siempre, con eufemismos. Pero ellos sí tienen espacios. Y todo esto se permite precisamente porque temas como este que expone Media Research Center de las etiquetas no son controladas. Y tampoco son sancionadas. En lo personal, si algún medio o cualquier televidente decide llamarme de derecha, de ultraderecha, la derecha radical, yo prefiero que digan que soy de la absoluta derecha, porque después de eso no hay más, el extremo más derecho. Con tal que no me llamen zurdo, con tal que no me digan que soy de izquierda, porque lo más inmoral está de ese lado, lo más podrido está de ese lado. Toda la agenda de la muerte viene de la izquierda. Y el cinismo también viene de la izquierda. La corrupción también viene de la izquierda. Así que díganme cualquier adjetivo acompañado de derecha. Pero por favor, jamás me confundan con algo de izquierda. Les decía que son dos los estudios que quiero mencionar de Media Research Center, y este es el más reciente, que ha salido ayer, que lo va a encontrar en newsbuster.org, Apple News,
muestra solo un medio de derecha entre 560 artículos publicados a lo largo de noviembre. Apple News debería incluir una advertencia que revele su sesgo radical de izquierda. El pasado noviembre, sus editores seleccionaron solo un artículo de una fuente de derecha, y esa fuente ni siquiera era un medio estadounidense. Los investigadores de Media Research Center Free Speech America comenzaron a documentar las historias y los medios destacados por Apple News en sus 20 historias principales cada mañana el 3 de noviembre del 2025. Los editores humanos seleccionan las principales historias de Apple News, lo que lo distingue de algunos agregadores de noticias de la Big Tech que compiten y que se basan en algoritmos automatizados, como lo informaron medios de comunicación, incluidos el de izquierda New York Times. El control discreto de Apple News sobre sus principales noticias expone el sesgo de la plataforma, especialmente porque solo uno de los 560 artículos examinados en noviembre provino de una fuente de derecha. Para colmo, esta única noticia provino del medio británico de derecha The Telegraph. A Media Research Center no le sorprendió que Apple News incluyera a The Telegraph, dado que el artículo abordaba el genocidio sudanés, un tema que los medios elitistas han ignorado en gran medida. Para colmo, el artículo se encontraba tras el servicio de suscripción premium Apple News de Apple. Esto significa que los usuarios que no pagan Apple para ver su resumen de noticias altamente sesgado ni siquiera podían verlo. Otros artículos seleccionados por los editores de Apple News sobre el genocidio sudanés de cristianos y otros no árabes provenían de medios como Al Jazeera, el Washington Post y NBC News. No lo voy a seguir leyendo parte de este artículo porque sí quisiera invitarlo. No solamente ellos explican sobre cómo han hecho el trabajo de investigación, sino más detalles. Pero no es solamente Apple News. Usted recordará que en lo que va del mes pasado también leí un informe, donde las grandes plataformas digitales, entre ellos igual de Microsoft, lo mismo que de Google, hacían lo mismo con sus servidores. Cuando se trata de noticias que vienen inclinadas a la izquierda, pues son los medios principales de comunicación de izquierda los que son referencia y los que son publicados. Para que usted encuentre una noticia en Google que esté con línea de derecha, usted va a tener que irse por lo menos unas 5, 10, hasta 20 páginas. Después de haber pasado todo el conglomerado de la misma noticia en diferente portal. Y ya le dije, es que esto también es un fenómeno interesante que la gente desconoce. Y los periodistas parece que tampoco se quieren dar cuenta. Y esto llaman como si fuera encontrar fuentes distintas, cuando en realidad no lo es. Muchas veces lo que publica Associated Press es repetido y más o menos modificado por otras estaciones. No es que necesariamente esas agencias de investigación o esa agencia de noticia haya ido hasta el lugar de los hechos y haya sacado información. No, no lo han hecho. Pero ellos agarran, medio cambian la noticia, así puede ser cualquier medio de comunicación. Entonces parece que la información estuviera asentada porque lo ha publicado AP. Entonces el periodista consigue de AP, va y busca AFP y busca F y busca Reuters. Oh, mira. Tenemos aquí 4 fuentes y con eso podemos confirmar la noticia. No, son lo mismo. Realmente son lo mismo. No estás buscando nada diferente. No estás haciendo el equilibrio de buscar además, la otra parte de la noticia. Lo único que estás haciendo es una confirmación de lo que estabas buscando, de lo que querías buscar, de lo que querías mostrar. No estás haciendo un trabajo de investigación. Hay que ir a otras fuentes que no son las mismas, que son alternativas. Incluso es mejor tratar incluso con las personas que están haciendo noticia, con la empresa que está haciendo noticia. Pero de esto ya nos hemos olvidado en periodismo. Y esto es lo que le venden a la mayoría de sus televidentes. Y esto es realmente grave. Y viene pasando con toda naturalidad, al punto que hasta lo hemos normalizado. Si yo no le cuento esta noticia de que Apple News, si usted tiene Apple, que tiene un sesgo para mostrarle solamente noticias de izquierda, si yo no se lo digo, usted no lo sabe.
Y usted es un usuario porque tiene su Apple. Nosotros somos de la línea de Android, pero si usted es de Apple y usted basa su noticia en la mañana, o por lo menos inicia su jornada basando su noticia o su selección de noticias en Apple, sepa que con investigación, 560 artículos publicados, uno solo de derecha. No hay dónde perderse. Las grandes empresas tecnológicas también, incluso con una administración de derecha, conservadora, como la de Donald Trump, igual siguen con su agenda. Ellos no van a parar. Por eso es que quienes tenemos que hacer los cambios somos nosotros y tenemos que hacerlo bien informados. Permítame ya terminar con esta publicación que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Hay una declaración que seguramente a usted le va a sorprender, y es que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, pronunció ayer un importante discurso en Berlín en el que pidió a los miembros de la alianza que intensifiquen drásticamente los esfuerzos conjuntos de defensa con el fin de hacer frente a un próximo conflicto con Rusia que podría ser de escala de la guerra que soportaron nuestros abuelos y bisabuelos. O sea, se está haciendo referencia a la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. En su discurso inaugural, reprendió a los socios de la alianza que no perciben la urgencia de la amenaza rusa para Europa. Somos el próximo objetivo de Rusia. Me temo que muchos se muestren discretamente complacientes. Demasiados no perciben la urgencia y demasiados creen que el tiempo está de nuestra parte. No es así, es hora de actuar. No voy a seguir leyendo con esto porque yo creo que usted tiene una idea de que de este lado del micrófono somos antiglobalistas. Y gente basura como del que hemos mencionado, y todos estos belicistas, ya sea del Deep State de los Estados Unidos o de cualquier otro estado que solamente quiere guerra, debería ser ignorado. Pero ignorar no es nuestra forma de contraatacar a la agenda globalista. Por lo tanto, es importante ver viendo datos que me parecen curiosos para hacer este análisis geopolítico. Por ejemplo, adicionalmente de esto que ha declarado este tema de la OTAN, también creo que es importante mostrar que aquí hay una publicación de Reuters que dice que la reconstrucción de Ucrania está siendo edificada en Kiev para ayudar, y esto lo están haciendo con la gente de JP Morgan Chase y BlackRock, que al menos, y esto es una declaración del 17 de junio, que ya tienen $500 millones para un capital y que están listos para ser lanzados en los próximos 5 a 6 meses, cerca de $1 billón. Ahora, adicionalmente a esto, es importante mencionar también que el encargado de BlackRock, el señor Fink, el CEO, ahora se está sentando en la mesa de negociaciones para esta paz entre Ucrania y Rusia. Yo lo he dicho en muchos programas y cuando lo hice, pues como siempre lo hacemos, con la verdad, no era el mejor momento para ser no digo anti-ucraniano, pero pues cuando tienes que decir la verdad, lo tienes que decir. Y en su momento habíamos dicho que el Volodymyr Zelensky, el payaso o el comediante llevado a presidente por una élite ucraniana, había sido puesto ahí precisamente no para defender la soberanía de su país o para poder evitar una masacre a su gente. No. Y hoy estamos viendo que lo que se había denunciado en su momento, cuando dijimos que BlackRock se está comprando, en ese momento era entre el 20, 25, y ahora entendemos que es más del 30% de acciones allá en Ucrania y que pues ya eran prácticamente dueños de muchas de las empresas ucranianas, pues la gente decía que nosotros estábamos en contra de la paz y que siempre deberíamos ser antirrusos y que deberíamos ser pro-ucranianos. A mí me insultaron y me dijeron que ya debería de haber puesto mi banderita de Ucrania en mis perfiles. Y yo digo, ¿por qué? Si Volodymyr Zelensky es otro dictador, es otro tirano. Ha cometido las mismas acciones que Nicolás Maduro en Venezuela. Ha cerrado medios de comunicación, ha buscado y encarcelado a los opositores, ha bombardeado a su propia gente,
en el Donetsk y en el Donbass, en la zona del Donetsk. ¿Cómo? Perdón, Donetsk, Lugan, la zona del Donbass. Los han masacrado. Desde 2014 hay más de 14,000 personas fallecidas por ese desgraciado. ¿Cómo podía yo ser pro-ucraniano cuando sé que a su gente la están utilizando para poder llevar adelante una venta descomunal y corrupta de lo que eran los recursos naturales de Ucrania? Y ahora tenemos a una OTAN que se ve mermada, disminuida, poco representada, que está buscando la guerra como tal. Lo que no te dicen también es que el presidente Donald Trump está buscando la forma de cómo aislar de la OTAN a 4 países, que podría significar el poder detener de alguna manera este ingreso forzado a una guerra, que es lo que está buscando la OTAN para su supervivencia. Porque realmente la OTAN también ya debería desaparecer. El Tratado del Atlántico Norte, incluso como su mismo origen de nombre, pues ha sido inservible. Y al contrario, su continua expansión lo que está llevando a una tercera guerra mundial y una provocación también constante. Nosotros creemos que es posible que el presidente Donald Trump logre encontrar un acuerdo. Pero si tienes constantemente a belicistas como gente de la OTAN, pues no se va a poder. El presidente Donald Trump estaba buscando la forma de cómo Italia, con Giorgia Meloni, igual que Bulgaria, y muchas otras naciones que son del mismo corte de derecha, entonces se puedan unir para buscar este acuerdo ansiado de paz entre Rusia y Ucrania. Pero hay que prestarle mucha atención otra vez a todo este panorama geopolítico. No solamente es la guerra de por sí, sino es cómo hay una compra indiscriminada y abusiva de los recursos ucranianos. Y ahí está BlackRock. Sí, es un nombre que tal vez aquí ya usted se ha cansado de escucharme, pero son ahora los que tienen el gran poderío económico a nivel mundial. Han comprado y siguen comprando parlamentarios, siguen forzando leyes que no benefician para nada al grueso de la población o al grueso de la humanidad, sino va en contra de ella. Y si no reaccionamos ahora, créanme, toda esta corporatocracia, toda esta agenda globalista se va a imponer ante la mirada decidiosa de cada uno de nosotros. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame dar la lectura a un extracto de la palabra, más aún cuando estamos en la celebración de la Virgen de Guadalupe. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces María dijo: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador». Lucas capítulo 1, versículo 39. Tengan todos un bendecido fin de semana. Que Dios siempre me los cuide. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva